Son las 9:15, 9 de la mañana, 15 minutos. Seguimos platicando aquí en la mesa de trabajo de telereportaje. Daniel Islas, Floricel Medina, de la Fundación Carlos Madrazo, y el doctor Pedro Castro, que ha escrito este libro, El último mito político mexicano del siglo XX, Carlos Alberto Madrazo. Y bueno, pues, ¿cuándo fue que escribió este libro? Bueno, digamos que este libro fue escrito en dos partes. Una fue, una semblanza académica. Ahí fue cuando yo empecé a meterme mucho en el tema. Y posteriormente, ya algunos años después, con esta inquietud que yo tenía, la familia, los hijos de Carlos Madrazo, me apoyaron muchísimo para hacer este trabajo. Ahora, esto no es algo que se hace sobre pedido, ni es para elogiar a alguien, sino se hizo con un entendido muy claro, que era total libertad al autor para trabajar. Nunca recibí ninguna sugerencia, ninguna indicación, ni nada por el estilo. Yo solamente recibí apoyo de ellos. Sobre todo, lo que es de lo más importante, fue el apoyo documental. Ahora, ¿y por qué el señor Madrazo? Lo que pasa es que mi padre era una persona muy politizada y le encantaba leer todo, entre ellos en la revista Siempre. Y entonces con la revista Siempre, que yo también la leía desde que estaba muy chico, la leía porque mi papá me la pasaba, decía, ahora lee esto, ahora lee el otro. Y así fue como se me hizo la mala costumbre, digamos. Así es como se van formando a los hijos. Exactamente. En el hábito de la lectura. En el hábito de lectura. El papá a darle los libros, pero sí, también los hijos ven al papá que lee, porque si no... Esa es la clave. Uh-huh. Ahora, en casa se habló mucho de don Carlos Madrazo, muchísimo. Entonces, bueno, es una cosa que yo traía. O sea, no fue difícil, como no ha sido difícil otros libros que también he escrito, porque en casa se hablaba continuamente de Obregón y de la Huerta y de Serrano y de Martínez Guzmán en otro esfera, etcétera, por ejemplo, ¿no? ¿Hay algún político mexicano que tenga parecido con la figura política de Carlos Madrazo? Digamos que, bueno, cada personaje es único, pero yo podría decir que para mí, por su historia, por su trayectoria, por sus alcances, no hay nadie como Carlos Madrazo. Definitivamente no hay nadie como él. Se pueden mencionar algunos próceres y lo que sea, ¿no? Pero la trayectoria de Carlos Madrazo, y yo diría que la misma sinceridad con la que él actuaba, no la tenía nadie. Luces y sombras. Pues sí, todo el mundo las tiene, ¿no? O sea, todo el mundo las tiene, pero digamos la figura de Madrazo es tan poderosa que lo que más uno encuentra en una investigación es justamente más que las sombras, las luces. Entonces uno no puede hacer de lado esta situación, es decir, la imagen se va formando también a partir de lo que todo el mundo va diciendo. Yo encontré desde luego pues críticas muy fuertes también a Madrazo, por ejemplo, a raíz de lo de Mora, por ejemplo, o cuando él sale del PRI, cosa por el estilo. Pero bueno, objetivos al 100% nadie puede ser. La mera verdad, nadie puede serlo, por mucho que uno lo intente. Yo lo intenté. ¿Es obligación de quien escribe un libro como consignar los grandes efectos del personaje? Sí, claro que sí. ¿Están consignados en este libro? Hay algunos aspectos que puede decirse que están consignados. Por ejemplo, la mano dura a la que hiciste mención, bueno, también está consignado. Está consignado de acuerdo con la mejor información disponible. O sea, siempre estamos trabajando con lo que nosotros vamos encontrando en la investigación. Pero en la parte personal, si bien me pude haber enterado de aspectos de su vida, pues evidentemente yo no lo puedo plasmar en un libro que está dedicado que es una biografía política de Carlos Madrazo. Todos lo tenemos, o sea, sin duda alguna. En todo caso, eso que podríamos decir errores, pues todo depende también del punto de vista de cada quien.
Sí. Yo no creo que Madrazo personalmente haya dicho, yo me equivoqué al haber entrado en conflicto con los caciques del PRI y con todo el aparato tan duro de la época. Yo estoy absolutamente seguro que él nunca lo vio así, pues, para acabar pronto, ¿no? Ese PRI que vivió Carlos Madrazo, ¿se parece a este PRI que hoy está pues en el poder? Definitivamente no. Entonces es muy diferente. No, porque es otra época y son otras estructuras, son otros personajes. O sea, todavía cuando llega Madrazo a la presidencia del PRI, todavía hay una generación antigua formada en las luchas y las luchas mucho con CDL también. O sea, en lo que es la misma formación del pues el PNR y después del Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Y naturalmente el PRI. Entonces, es otra cosa. Y estamos hablando de gente muy experimentada. Es decir, en la actualidad, el PRI tiene una fuerte rotación de personal, por decirlo así. Y eso para todos los partidos. ¿Con qué PRI se queda, doctor? ¿Con el de Carlos Madrazo o con el de ahora? Pues yo creo que eso no lo puedo contestar así a bote pronto, ¿no? Porque yo no soy priista, entonces esa es la cosa. Pero no ni milito en ningún partido. Yo en realidad necesitaría informarme más porque no es un tema de los que me han apasionado, la mera verdad. O sea, yo soy historiador, o sea, yo me dedico. Vamos a pedirle a Pechel que le dé ahí una asesoría a Pechel. Nos quedamos con Carlos Madrazo. Claro, y que es el PRI de Colosio. Es había una gran empatía en todo ello. Entonces, ¿qué hacer con el PRI de ahora, Pechel? Es algo que se tiene que corregir más adelante. Pero más adelante ya está el 18. Pero es que no hay una solución del día a la noche o de la noche al día, ¿no? Tienen que estar pasando todas estas cosas. ¿No se aprendió de la derrota aquella del 2000? Pues sería 2000, abonar 2006, un tema especial, extraordinario. Yo creo Pareciera que no se aprendió. Yo pienso que el PRI en esencia sigue siendo un partido que aglutina una serie de ideas y recobra los valores de independencia, reforma y revolución. El problema está en los estilos de dirigencia. El problema se da en la forma en la que se quiere manejar. El partido en sí sigue siendo esencial y fundamental para la historia de México y para el propio futuro de México. Y hemos visto que sabe sobrevivir y que sabe perpetuarse, ha sabido adecuarse a cada instancia. La circunstancia está en el manejo que se dé en cada momento. Recientemente un liderazgo de un sector acaba de hablar de que son políticos de café aquellos que no están de acuerdo con un candidato único, haciendo a un lado todos los estatutos que hablan de democracia, etcétera. Entonces, esto están visiones de dirigencia, no exactamente lo que es el partido. El partido de Carlos Madrazo es el mejor. ¿Por qué razón? Porque él le dio vida a la democracia. Fue el primero en hacerlo. ¿Hizo a un lado ese partido? Dejó la dirigencia, no hizo a un lado el partido, dejó la dirigencia en razón de las presiones de gentes retrógradas de pensamientos que siguen hasta la fecha manteniendo todavía una ideas muy de lo peor del partido, de lo que debemos de pensar que debió de haber sido eliminado. Solo dos tabasqueños han presidido el PRI nacional, ¿verdad? ¿O no? Sí. Son los dos. Los dos, ellos dos. Carlos y Roberto Madrazo. O sea, padre e hijo. Así es. Qué cosas, ¿no? Qué Sí. cosas trae la vida, ¿no? Sí. Y pudo haber sido también candidato a la presidencia de la República, Carlos, muy probablemente, si no lo... Bueno, algunos dicen que lo eliminaron, otros dicen que se cayó solito el avión, pero bueno. Sí, yo siempre escuché a posteriori que don Carlos siempre refería a la figura de Ortiz Mena. Así es. Como el político ideal del momento para conducir al país.
Sí, Pero pues no hay nada documentado tampoco sobre eso, ¿no? Pechel, hombre. Para allá iba don Carlos Madrazo. Hoy van a tener un evento con motivo de los actos conmemorativos de El 48 aniversario luctuoso de don Sí, Carlos. y va a ser en Huimanguillo, ¿no? Cuéntanos, por favor. Va a ser en Huimanguillo, en un salón que se le conoce con el nombre de Salón Diego, a las 5 de la tarde. El doctor Pedro Castro va a estar ahí impartiendo una conferencia sobre la vida política, biográfica de Carlos Alberto Madrazo. ¿Por qué Huimanguillo, Pechel? Fíjate que el grupo que determinó varios eventos para hacer algo diferente en este aniversario luctuoso, pues escogió Huimanguillo junto con Tacotalpa, donde se hizo un evento deportivo para llevar al interior del estado un poco la memoria, los recuerdos, el pensamiento de Carlos Alberto Madrazo. Y la idea de la fundación es continuar con todos estos eventos, algunos en Villahermosa y otros más que se van a programar ya fuera de la conmemoración del aniversario, pues para... Y que oportunamente nos vas a informar, supongo. Claro, y para darle vida al pensamiento político de Carlos Madrazo. Muy bien. Oye, entonces, ¿hoy es a las qué horas? A las 5 de la tarde, Salón Diego, Colonia Centro, Ignacio Gutiérrez, número 10, en Huimanguillo. Daniel, ¿puede asistir quien quiera llegar? Por supuesto, es una convocatoria abierta para todo el mundo, fundamentalmente para los jóvenes. Sabemos que las generaciones que andan ahorita arriba de los 50 años de alguna manera tuvieron contacto ya sea con su obra o o personalmente de alguna manera lo vieron, se enteraron de él. Sin embargo, las nuevas generaciones pues están muy ajenas y es un compromiso de la Fundación el ampliar la difusión de su obra. De ahí la invitación que se hizo al doctor Castro para que nos acompae impartiendo esta conferencia. Doctor Pedro Castro, ¿algo que agregar a lo platicado? Bueno, hay muchísimas cosas que hay platicar. muchas cosas, desde luego, pero a propósito de lo que acaba de comentar Daniel, yo quisiera decir que el mejor intérprete que hubo en su tiempo del cambio de época, de los, digamos, cambios demográficos, urbanísticos, de la relación con el exterior, de las ideologías de la época, el que mejor las entendió fue Carlos Madrazo. Y a mí me parece que él digamos, abocó mucho a trabajar con los jóvenes. Eso me parece fundamental. Y él, pues, no era un hombre mayor, era un hombre que todavía era un hombre joven, pues. Y él lo entendió mejor que nadie. Y me atrevo incluso a decir, es algo que no debemos decir mucho los historiadores, pero yo sí quiero comentarlo, que digamos, la alternativa que ofreció Carlos Madrazo a la juventud de la época hubiera tenido mucho mejores resultados que lo que finalmente acabó imperando, que fueron los movimientos de los estudiantes, que pues acabaron desbordados y además acabó en una terrible represión y en una regresión para todo el país. Yo creo que la alternativa pacífica, política propiamente dicho, que ofrecía Madrazo era excelente, pero eso pues ya no se pudo ver por los acontecimientos, tanto de lo que pasa con el movimiento estudiantil, como también con lo que pasa en su persona, con el accidente que lo liquida. Pues Daniel Floricel, doctor Pedro Castro, muchas gracias por su presencia, que tengan un buen evento hoy allá en Huimanguillo. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Nosotros a la pausa y continuamos.